Padre, estamos agradecidos, verdaderamente estamos agradecidos, porque aún los sueños son convertidos en realidad cuando son puestos en tus manos. Nosotros no podemos realizar las cosas que tú haces, pero poco a poco las cosas que están en nuestro corazón, puestas en tus manos, tú las vas haciendo realidad. Qué alegría, Señor, saber que hoy nuestros hijos, nuestros nietos pueden contar con una escuela en donde se tema tu nombre, en donde se te alabe y se te bendiga, y en donde los principios bíblicos sean aplicados junto con nuestros hogares desde los primeros años escolares. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, de veras, cuánto te alabamos y te bendecimos. Yo sé que tú estás esperando de nosotros una respuesta a todo esto, porque tú te has mostrado fiel, te has mostrado ante nosotros como un Dios de paz, un Dios amoroso, y yo sé que tú estás esperando ahora un pueblo obediente a tu palabra. Permítenos en este día, en un trozo de tu palabra, hacer nuestra reflexión dominical, y tu Espíritu nos guíe cada vez más a alcanzar ese control de calidad que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Génesis capítulo 6, versos 11 y 12. Este es el pasaje cuando Noé construye el arca. La situación del pueblo en aquel tiempo era muy difícil, de tal manera que Dios había decidido terminar con la humanidad. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Quizás nos es conocida esta escritura por cuanto estamos rodeados en este país exactamente de lo mismo, de corrupción y violencia. Como nunca antes, la corrupción y la violencia se expresan por todas partes a cualquier hora del día y de la noche. Incrédulos y creyentes hoy son víctimas de la gran ola de delincuencia que se ha desatado en nuestro querido México. Por todas partes escuchamos relatos terribles de cómo los rufianes despojan de bienes y de tranquilidad a los mexicanos. Y es que la mayor parte de esta población nuestra no va a la escuela, pero se alimenta a diario de los medios masivos de difusión, principalmente cine y televisión. Y esto viene a ser justamente la escuela de la delincuencia. La gente analfabeta aprende ahí por medio de las series policíacas las formas del robo, del asalto y del homicidio. Los diarios, los noticieros son el caldo de cultivo para todo esto, porque todas las noticias hablan de los atracos cotidianos. No se diga las series amarillistas que promueven duro y directo la morbosidad y que son verdaderas muestras de indignidad. Por eso hoy dice la Escritura, y se corrompió la tierra delante de Dios. Yo podría leer sin temor a cambiar nada en la Biblia, y se corrompió México delante de Dios, y estaba México lleno de violencia. Esto retrata la vida nacional. Los tiempos han cambiado. En nuestra niñez, lo más que teníamos era dulces con sabor a licor y cigarros de chocolate, pero hoy los vicios son denigrantes. Hoy los vicios son mayores y solamente enriquecen a gente sin escrúpulos. La corrupción ha llegado a las primarias. Por eso la iglesia está muy interesada en levantar escuelas cristianas para poder proteger y hacer escapar a las nuevas generaciones de toda esa ola de maldad que está afuera. Porque afuera, dice la Biblia, toda carne se ha corrompido. La pregunta que surge este día es, ¿qué tanto formamos parte usted y yo de esa violencia y de esa corrupción? Yo sé que como cristianos ya no participamos en vicios, pero habría que revisar interiormente qué tanto permitimos que entre en nuestros hogares la corrupción y la violencia. Se vive en estos tiempos una especie de tolerancia disfrazada, porque ya nadie se sorprende de las escenas íntimas, de los homicidios múltiples del héroe cinematográfico. Ya nadie se sorprende de la morbosidad de las series televisivas, que verdaderamente son un atraco a la paz de la familia mexicana. Muchos me dicen, es que eso es normal. Y yo digo, no, por supuesto que no. Será común, pero no puede ser normal. Por eso el rey David en el libro de los Salmos dice,
que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay un entendido que busque a Dios. Y a veces no lo encuentra en este país. Este país está sumido en muchos afanes, en muchos conflictos, en muchos problemas. Yo creo que si Dios encuentra un entendido será en la iglesia. Porque el mundo, continúa diciendo David, cada uno se ha vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice la Escritura en Salmos. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa? Que México no quiere mirar el plan de Dios. Que esta ciudad corrupta y violenta no quiere obedecer a quien le creó. La soberbia ha subido al corazón del hombre natural, incapaz de entender que la vida no es una telenovela. La vida es el trazo del amor de Dios para el hombre. ¿A quién obedece hoy esta ciudad pecadora? A todo y a todos, menos a Dios. Se confunde a un Dios único y maravilloso con objetos, con representaciones grotescas, y se ignora que hay un libro que contiene las reglas para vivir una vida completamente feliz. Por siglos se ha engañado al mexicano haciéndole creer que se puede honrar de labios a Dios, pero teniendo el corazón lejos de su voluntad. Hermanos, eso es un engaño. Por eso cuando en esta época Dios mira sobre la tierra, he aquí que está corrompida. Y los corruptos y los violentos ni siquiera saben que Dios los mira. Pero tenemos un Dios muy paciente. Gloria al Señor. ¿Acaso no esperó a que usted y yo nos convirtiéramos? El Señor continúa esperando que México deje sus idolatrías y conozca al Dios vivo. La Biblia se abre hoy más que nunca para que todo México descubra el amor de un Dios paciente y misericordioso. Quien nos creó está esperando solamente una cosa a cambio de ese gran amor. Yo creo que usted sabe qué es lo que Dios espera de este país. Obediencia. Obediencia. Nada más que tenemos que salir de corrupción y de violencia como país y volvernos a Dios. Ese sería el mejor programa de trabajo para un candidato a gobernar un estado como el de México o cualquier otro estado de la República. Salir de corrupción y violencia y volvernos a Dios. Pero como es lo que menos miran los hombres políticos y los hombres públicos de hoy, es la iglesia la que tiene que recordar al mundo la necesidad apremiante de obedecer a Dios. ¿Qué significa esa palabra a la que le damos tanto la vuelta? Obedecer quiere decir someter nuestra voluntad a una voluntad ajena y ejecutarla. Eso es obedecer. Y mire qué impropio es el hombre. Somete su voluntad a todo y a todos menos a Dios. Y obedece. Pero a veces el hombre natural obedece más para su conveniencia que por propia convicción. Para ello, yo quisiera que hoy estudiáramos un poco sobre cómo estamos obedeciendo usted y yo. Porque si yo pregunto cuántos aquí obedecemos a Dios, la gran mayoría va a levantar la mano. Pero el asunto no es si estamos o no estamos obedeciendo a Dios, sino cómo estamos obedeciendo. No todo el que dice que obedece realmente lo está cumpliendo. Hay veces que obedecemos a medias, hay veces que obedecemos reservándonos algunas cosas. Hermanos, vamos a mirar y revisar. Yo encuentro 5 formas de obedecer: por miedo, por conveniencia, por obligación, por tradición y por amor. Yo he estado mirando estas cosas y veo que en muchas ocasiones a través de la vida diaria nosotros estamos obedeciendo muchas cosas. Pero ¿cómo estamos obedeciendo a Dios? Por ejemplo, la persona que obedece por miedo. Si usted antes de entrar en una casa ajena ve un letrero que dice afuera: cuidado con el perro bravo, ¿entra usted o se cuida al entrar? Usted obedece el letrero. No hay nadie que le esté diciendo lo que tiene usted que hacer, pero usted ve el letrero y mejor toca el timbre y espera. Si usted tiene un frasco y la etiqueta dice: medicamento peligroso, úsese solo bajo estricta prescripción médica, ¿se tomaría usted una píldora si tiene un dolor de cabeza? Yo creo que usted obedece a la etiqueta. Obedecemos por miedo. Cuando vamos a una gasolinera y está oscuro, no prendemos un cerillo para alumbrarnos. Si vamos en el auto en una noche lluviosa y de pronto
aparece allí en lo oscuro un letrero que dice cuidado, puente roto, no nos lanzamos a gran velocidad porque tenemos prisa. La más mínima intuición nos dice que el miedo no anda en burro. Nos vamos con cuidado, obedecemos porque tenemos miedo. El mismo miedo de ocasionarse un problema nos lleva a obedecer, aunque no haya perro bravo, aunque el frasco contenga caramelos, aunque los tanques de gasolinera estén vacíos, aunque el puente no esté roto. Simplemente obedecemos. Obedecemos por miedo. Ahora, hay quien obedece por conveniencia. Hay hijos que obedecen a papá, pero porque el papá les ha prometido un regalo y están mirando el regalo, no están mirando el sujetarse a la autoridad. Hay empleados en los centros de trabajo que obedecen al jefe, pero por hacer méritos, no por servir y ser leal a la empresa. Quizás no hay una intención muy sincera de obedecer, pero se mira más el futuro provecho personal que la obediencia que se debe a quien manda. Por obligación. Voy a suponer que le llega a usted el recibo de pago de luz y el recibo dice: pague antes del día 10 y evites el corte del servicio. Normalmente nosotros vamos a la oficina y pagamos antes del día 10, porque si no obedecemos, nos cortan el servicio y reinstalarlo es caro, es mal negocio. Preferimos obedecer por obligación. Por ejemplo, en este país, la clase trabajadora firma su entrada a su labor o checa una tarjeta, no porque le guste llegar a tiempo, sino porque si no lo hace, le suspenden el pago del día o le hacen una sanción. No existe puntualidad en el mexicano, usted lo sabe, salvo que le obliguen a obedecer. No se obedece muy alegremente, por ejemplo, a las leyes civiles. Las leyes civiles nos obligan a hacer muchas cosas y a veces obedecemos más por la sanción o la infracción, porque eso nos obliga a obedecer. Usted dice: no, hermano, yo soy cristiano, yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a llevar el auto a la verificación, no voy a pagar la tenencia, no voy a pagar el predial. ¿De veras? Quiero ver quién levanta la mano y dice: yo no voy a hacer nada de eso. Usted obedece por obligación. Hay cuotas que se pagan aún antes de que a usted le pregunten si quiere pagarlas o no. Usted va y compra algo y el vendedor le cobra el IVA. Usted no puede decirle: no me lo cobre, se lo cobra. Y cuando el salario de la clase trabajadora es entregado en la mano, ya viene descontado el impuesto y el seguro social y no sé cuántas cosas. ¿Obedece usted? Tiene que obedecer, le están obligando a obedecer. Obedece por tradición. Una gran mayoría obedece cosas en la vida sin entenderlas, simplemente porque hay que hacerlas. Se nace en este país con tantas herencias que la gente dice: ¿para qué investigarlas? Hay que seguir las tradiciones familiares porque, ¿quién sabe? Hay que seguirlas. La gente obedece rutinas y costumbrismos, obedece tradiciones heredadas de la tatarabuela y hasta las defiende como verdad. ¿Por qué obedece? Por tradición, meramente. Pero hay una quinta forma de obedecer: por amor. Esta es la más interesante. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo recién nacido y el bebé llora a las 2 de la mañana. Y todos sabemos lo que eso significa. Llora el bebé. ¿Acaso no nos levantamos y le atendemos enseguida? Usted le dice: ay, hijo, mira, no es momento de tomar leche, espérate a mañana. No. El amor a ese hijo recién nacido nos obliga a obedecer a su llanto porque le amamos. Le amamos y nos levantamos con gusto y con mucho gusto. Bueno, las mamás. Si tenemos un día muy difícil y al final del día, cuando estamos cansados, llegamos a la casa ya para dormir y nuestra madre anciana nos llama por teléfono y pide que le llevemos al médico, obedecemos y vamos y la llevamos al médico porque le amamos y porque le respetamos. Qué importante es obedecer por amor. Si la esposa demanda gastos para curar a la hija enferma, no miramos tanto la cuenta del hospital cuanto la salud de la pequeña. Obedecemos, aunque no haya dinero. Porque a veces que no hay dinero, lo buscamos hasta en préstamo. ¿Por qué? Porque es prioridad. Amamos a la hija. Así que también en el reino obedecemos por miedo, por conveniencia, por obligación, por tradición o por amor. 2 preguntas. Primera, usted y yo,
¿Cómo estamos obedeciendo? En el mundo ya sabemos cómo, pero ¿cómo estamos obedeciendo a Dios? ¿Por miedo al infierno? ¿Por conveniencia de no perder el cielo? ¿Por obligación a una ley escrita? ¿Por tradición sin investigación? ¿O como una respuesta nuestra de amor a su amor infinito? ¿Cómo estamos obedeciendo? Porque la segunda pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Al mundo o a Dios? Aún en la vida cristiana hay muchas exigencias que el mundo tiene a nuestro alrededor. Y hay veces que tenemos que tomar decisiones. ¿Obedecemos al mundo o obedecemos a Dios? Porque no podemos obedecer las dos cosas. Es imposible. Quien obedece al mundo, fuma, bebe, se entrega a todo tipo de placeres. Quien obedece al mundo se deja llevar por sus gustos, sus antojos, lee cualquier cosa, se viste a la moda, asiste a cualquier espectáculo, hace todo lo que le propone la televisión. Ese es quien obedece al mundo. Se deja llevar por preceptos humanos, religiosos, tradiciones y costumbres, porque obedece al mundo. ¿No será preciso revisar si estamos obedeciendo al mundo o estamos obedeciendo a Dios? Vamos a la Escritura, que es la que nos enseña. Vamos a aprender de Dios. Romanos capítulo 6, dice el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es una pregunta quemante, voy a volver a leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En este mundo es muy fácil dejarse esclavizar por algo o por alguien. Yo veo a veces a muchas mujeres esclavizadas a la moda. Actualmente el mundo tiene muchos elementos para esclavizar a la mujer y al hombre también. Hay muchas esclavitudes del mundo para el hombre y la mujer. Pero hay diferencia entre ser esclavo del pecado o ser esclavo de la justicia, porque uno implica vida y el otro implica muerte. Hoy, desafortunadamente, sobra gente en este país que obedece para muerte. Lo vemos todo el tiempo. Los índices de SIDA, la gente me da la impresión de que no quiere vivir. No entiende la vida. Está tratando de morir lentamente. Los vicios hoy están atrapando más gente que nunca antes. Hay personas que vienen conmigo y me dicen, hermano, pero ¿cómo se puede obedecer a Dios? Yo les digo muy simple, por su palabra. Por su palabra, la Biblia es una guía segura de cómo hemos de obedecer. Solo que eso implica aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso no es precisamente una enseñanza en los hogares mexicanos. Esa no es precisamente una enseñanza en las escuelas públicas. Temer a Dios. Someter nuestra voluntad. La voluntad del hombre es muy voluntariosa. Someter esta voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Cosa que no es precisamente una virtud del mexicano, porque no hemos sido enseñados en ello. Porque las herencias nos han ido llevando a someternos no precisamente a la voluntad soberana de Dios. Los medios masivos de difusión han penetrado tanto en los hogares que poco a poco el hogar mexicano escapa de entender la voluntad de Dios. Yo hoy con tristeza veo cómo el mundo hace la voluntad de la televisión. México pasa más horas que para ninguna otra cosa en la televisión. A veces yo advierto que queremos vivir con Dios y vivir con el mundo al mismo tiempo. ¿Y sabe una cosa? No es posible. O vivimos con Dios o vivimos en el mundo. Pero vivir al mismo tiempo en ambas partes no se puede. Esto el apóstol Santiago en su carta lo dice de una manera muy fuerte. Santiago 4:4. Una palabra dura. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es como si un hombre quiere tener dos esposas. No puede. Estamos diseñados para una sola. Es como si una mujer quisiera tener dos esposos. La mujer está diseñada para un solo varón. El hecho de que haya mucha infidelidad en este país no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Es en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura, oh almas adúlteras.
Porque tratar de vivir la vida cristiana y vivir la vida del mundo al mismo tiempo, aquí está considerado como un adulterio espiritual. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La gente me dice, hermano, pero es que yo vivo en el mundo. Yo le digo, mira, yo he aprendido que no se puede estar en el mundo y con Dios, o lo uno o lo otro. Claramente advertimos que Dios se reserva el derecho de imponernos su voluntad, no porque sea un Dios caprichoso, sino porque Él nos hizo y Él nos ama. Y Él nos lo manda no para beneficiarse Él, sino exclusivamente para beneficio nuestro. Claramente la Biblia ordena que nosotros vayamos escapando poco a poco de los deseos de la ignorancia. Es una frase muy interesante que no sé si usted la ha calculado alguna vez. Los deseos de la ignorancia, 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto quiere decir que hay deseos ignorantes y hay deseos inteligentes. La palabra exige que si nosotros somos seguidores de Jesús, alcancemos un control de calidad que en la Biblia se llama santidad. La receta, según el apóstol Pedro, es simple: hijos obedientes. Un hijo obediente no está haciendo su vida de acuerdo a los deseos que tenía antes en su ignorancia, sino que ahora hace lo que Dios establece, porque nos vamos encaminando a la santidad. Tenemos que dejar a un lado las herencias, los deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia, para abrazar un estado totalmente nuevo, la santidad. La función de la iglesia es irnos poco a poco llevando de la mano para ir dejando las cosas del mundo y abrazando esa vida nueva. Nada más que esa vida nueva no se lleva solamente aquí cuando venimos al centro cristiano, sino como dice el verso 15, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso implica, fijarse bien, ir renunciando al yo, ir renunciando a la vida del mundo para entrar en sometimiento a su voluntad, la voluntad de quien nos creó y quien nos llevará con él. Viene un hermano y me dice, hermano, pero es que es requete difícil obedecer a Dios. ¿Quién dijo? Le digo. ¿Quién dijo? Es más difícil obedecer al mundo. Quienes hemos vivido las dos vidas y calculamos la diferencia, es mucho más difícil obedecer al mundo y sobre todo es más caro, mucho más caro. El enemigo cobra más en la enfermedad que produce el pecado que en la salud que Dios nos ofrece cuando obedecemos en sus mandamientos. Los vicios actualmente son más caros que la vida que se encamina a santidad. Si alguno quiere recordar un poco la vida de maldad anterior, ¿cuánto gastaba usted en vicios? Jesús ofrece hoy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es comparable a las migajas de felicidad que regatea este mundo violento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Solo que la Biblia tiene un precepto que a muchos asusta. Porque como mucha gente no se ha metido en los preceptos de Dios, no lo han experimentado, ese precepto que a muchos asusta es obedecer hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo veo cómo Jesús se hizo como uno de nosotros para mostrarnos el camino. Él no hizo esto en su condición divina, lo hizo en su condición humana. Estando en esa condición humana, dice la Escritura, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dígame, ¿quién quiere en este tiempo ser crucificado? Nadie quiere hacerlo. Pero esa es la clave para la obediencia. Hay ocasiones en que el enemigo nos pone en una disyuntiva de obedecer a Dios o obedecer al mundo. Y como que titubeamos, decimos, ay, es que pues Dios me ha salvado, pero esto del mundo es bonito y esto es agradable, y titubeamos. Darle un hachazo
a las cosas del mundo cuesta mucho trabajo. Pero esta es la forma, obediente hasta la muerte. Esta es la clave. Solo que el hombre mundano sí obedece, pero al mundo y al pecado, no a Dios. Yo veo mucha gente muriendo por una dosis de estupefaciente, por una dosis de alcohol, entrando en la muerte y en el pecado, porque la maldad exige sometimiento y obediencia, pero el pago es enfermedad y muerte. Dios ofrece vida para el que le obedece, pero exige obediencia hasta la muerte. Si el pecador, con el mismo entusiasmo con que peca hasta la muerte, obedece a Dios hasta la muerte, podría ir con Él. No decimos obediente, sí, pero hasta la muerte. La tierra está corrompida y llena de violencia. Y hemos de escapar de esa vana manera de vivir que el mundo no ha insinuado, sino que ha impuesto. El mundo no sugiere las cosas, las impone. Y a base de repetición y repetición y repetición, la mercadotecnia actual está metida en todas partes, repite una cosa y la repite, y va induciendo al México ignorante a la muerte. Jesús, el modelo de obediencia, invita hoy a los que hemos venido a este lugar a revisar cómo estamos obedeciendo, porque esa obediencia nuestra tiene que ser notoria a los que nos rodean. Alguien puede decir, yo soy obediente, sí, pero ¿se nota que eres obediente? Romanos capítulo 16, verso 19. Dice Dios, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Advierta que dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mi pregunta es, ¿se nota nuestra obediencia? ¿O más bien se nota nuestra desobediencia? Hay veces que veo a una chica jovencita por aquí y le veo un poco abultado el vientre. Le digo, ¿qué te pasó, hija? Y nada más agacha la cabeza. Le digo, se te está notando tu desobediencia. Está embarazada. La desobediencia se nota y se nota la obediencia. ¿Cómo esconder los efectos de la desobediencia? Todo efecto se nota. Pregunta al Señor, ¿somos sabios para el bien e ingenuos para el mal? Última escritura, Jeremías capítulo 6, los versos 7 y 8. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Mire qué retrato del México actual. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así México nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Verso 8, corrígete, México, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. A pesar de que Dios habla fuerte, la invitación del verso 8 es una advertencia amorosa, para que no se aparte mi alma de ti. Y no habla solamente al ser humano, le está hablando al país. Como mexicanos hemos de pedir al Espíritu Santo nos infunda fuerza para obedecer a Dios. Yo creo que una de las oraciones diarias debería ser, Señor, dame la fuerza suficiente, pero para obedecerte por amor. Porque si miramos este país de México, no estamos lejos de que se convierta en desierto o en tierra inhabitada. Abra un periódico del día de hoy y se dará cuenta de lo que está pasando en este país. No estamos lejos de ser un desierto y una tierra inhabitada. Por eso, de parte de Dios, la invitación hoy para atender es obediencia. Obediencia es la orden. ¿Qué pasos podemos dar? Bueno, yo propondría 4 pasos. Primero, decidirnos a obedecer.
Hay veces que nos falta decisión aquí arriba en la cabeza. Meternos en el espíritu de nuestro entendimiento la idea de obedecer hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de regatear el respeto y la sujeción a Dios y no darnos a Él en abonitos, sino resolvernos a una entrega total. Siempre le estamos diciendo, bueno Señor, hoy te voy a dar un poquito más y le damos un abonito. El Señor no es abonero. Está esperando una entrega total. Número 2, dejar de obedecer al mundo y a nuestra concupiscencia, porque no le podemos echar toda la culpa al mundo y a los medios masivos. Tenemos la concupiscencia dentro, que también conecta con el mundo. Tenemos que dejar de obedecer al mundo y a nuestra concupiscencia, cerrar nuestros sentidos a la falsedad de los placeres efímeros y volvernos a Dios. Tercero, intentar someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que lo hace, pero no lo ha intentado siquiera. No piense que es muy difícil, solo que hay que hacerlo por el resto de la vida. Este es el asunto. Y es tan fácil como aplicar diariamente principios bíblicos a nuestra vida. Que no pase un día sin que estemos aplicando 5, 10, 20 principios bíblicos a nuestra vida. Esa es la forma en que nosotros vamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él. Que no pase un día sin que apliquemos el Evangelio en alguna forma a nuestra vida. Y número 4, escoger la forma en que vamos a obedecer. Porque si es por miedo al infierno o al castigo, quién sabe si Dios se agrade de esa obediencia. Si es por conveniencia para no perdernos el cielo, si es por obligación, porque a veces la gente dice, bueno, pues si soy cristiano, pues no tengo más remedio que obedecer. Estoy obligado por la fuerza de una decisión que hice un día en el bautismo. A veces la gente dice, si no obedezco, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los que me rodean? Si yo hice una decisión de ser cristiano, pues ahora tengo que obedecer. Eso es obedecer por obligación. ¿Acaso vamos a obedecer por tradición, dejándonos llevar solamente por las costumbres atávicas y por las costumbres mexicanas? No, hermanos. Tenemos que obedecer por amor. Esa es la clase de obediencia que a Dios le gusta. Y Él mira el corazón. Él sabe cuando nosotros estamos obedeciendo por miedo, por conveniencia, por obligación, por tradición, o estamos obedeciendo por amor. Cuando yo obedezco por amor, es porque entiendo que Jesús dio su vida por mí. Y lo menos que puedo hacer en ello es responder en amor a ese sacrificio del Calvario. Hace falta voltear hacia el Calvario. Hace falta saber que ese sacrificio no fue tanto por la humanidad, fue por mí. A veces no personalizamos el sacrificio del Calvario. Decimos, pues sí, Jesús murió por toda la humanidad y derramó su sangre por el mundo entero. Y mira, este mundo entero está corrupto y violento y no lo nota. Y lo estoy notando yo. Ese es el asunto. No me fijo en el premio, no me fijo en la gente. Amo a Jesús y por eso le obedezco. Leímos antes, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Una de dos, o somos esclavos del mundo o somos esclavos de Jesús. No hay más que dos formas, escoja. Probablemente alguno de nosotros aquí ha perdido fuerza en cuanto a obedecer, porque a veces la misma rutina del mundo la vamos metiendo a la iglesia y vamos haciendo una vida cristiana rutinaria. Cuidado, la rutina no cabe en la vida espiritual. La vida espiritual siempre es en ascenso. La obediencia siempre es en ascenso. Si alguien ha perdido fuerza en cuanto a obedecer, ¿sabía usted que si hoy nos lo proponemos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad? No le voy a pedir ni que levante la mano ni que se ponga en pie. Solamente inclinemos todo nuestro rostro. Y si alguno ha escuchado la palabra de Dios que hemos leído hoy en este libro santo y sabe que ha perdido fuerza en cuanto a obedecer a Dios por amor, propóngase hoy volver al primer amor.
No es algo que Dios venga y lo haga de una manera mágica en usted. Usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Ay, Señor, cámbiame. No, cambiemos nosotros. Señor, hemos escuchado tu palabra. Sabemos que formamos parte de esta tierra corrompida y violenta, pero no queremos formar parte de la violencia y de la corrupción. Queremos estar aparte. No porque no vivamos en el mundo, sino por cuanto contemplamos el mundo venidero, el lugar a donde nos quieres llevar. Señor, sabemos el control de calidad que tú exiges de tu pueblo, pero confesamos que hemos perdido fuerza. Espíritu Santo de Dios, apóyanos, Señor. Queremos avanzar en cuanto a esta obediencia. No queremos obedecer ni por miedo, ni por conveniencia, ni por obligación, ni por tradición. Queremos, Señor, obedecerte porque sentimos cómo exhalaste el último suspiro en la cruz y derramaste la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Esto solamente requiere de nosotros una respuesta de obediencia. Y queremos decirte que queremos obedecer, pero por amor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entenderlo y comprenderlo. Ayúdanos, Padre. Si alguno tiene algo personal, comprométase. Hoy es el momento de comprometerse. En una oración silenciosa, comprométase con Dios.